Se profundizó el deterioro que está sufriendo el sector de manufacturas de Venezuela. En una encuesta de coyuntura que aplicó el gremio con industria, un 70% de los participantes reportó que los niveles de producción han caído, que la capacidad utilizada está por debajo del 50%, ronda 43,8%. Entre las razones de la caída, la incertidumbre política que afecta a la confianza, la falta de proveedores, la falta de divisas, los controles de precios, la baja demanda. Y esta encuesta se conoce horas después de que Empresas Polar también anunciara que el 29 de abril suspenderá la producción porque el gobierno dice no le ha asignado las divisas para pagar a proveedores de materia prima y también por tener reservas de cebada que alcanzan para los próximos 8 días, por lo que las 4 plantas que tiene Cervecería Polar, que surte hasta el 80% de la cerveza en Venezuela, pues no tendrán con qué producir. En 2015, por cierto, la empresa paralizó actividades en plantas por falta de materia prima, que reanudó al recibir esto semanas después. Y complicando el cuadro, en Venezuela está la activación a partir del lunes del plan de racionamiento eléctrico. Durante 40 días habrá racionamiento energético por 4 horas hasta que se recupere el nivel del embalse El Guri o inicie la temporada de lluvias. Lo que ocurra primero, dijo el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corporelec, Luis Mota Domínguez. Y por cierto que queda exceptuada a la Gran Caracas de este plan de racionamiento eléctrico. Pero bueno, este es el cuadro y hay que entender mejor la circunstancia en la que está hoy día Venezuela con todas estas noticias, con la ayuda de Daniel Raguá, economista y coordinador de proyectos especiales de ODH Grupo desde Caracas. Daniel, muy buenas tardes. Bueno, estas últimas señales dentro de un cuadro bastante crítico en términos de económicos, ¿qué nos dice? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Fíjate, quisiera comenzar hablando un poco de entender el origen de la crisis en Venezuela, principalmente porque gran parte de los oyentes del canal no son venezolanos y no siguen digamos del todo la situación venezolana. El origen de la crisis en Venezuela está asociado a algo diferente, que es la caída del precio del petróleo. La gente suele pensar que la crisis en Venezuela se originó por la caída del precio del petróleo, cuando en realidad la crisis se origina por una serie de malas políticas económicas que comenzaron hace ya casi 10 años y fue una serie de políticas económicas que estaban enfocadas en el control de los medios de producción. Estoy hablando de 2006, 2007, 2008, cuando empezó una política de expropiaciones de tierras y de industrias claves. Empezaron los controles de precios, ataques a la propiedad privada, que tuvieron un impacto, digamos, casi inmediato sobre la industria nacional, sobre la industria de lo hecho en Venezuela, y que, dada la caída de esa industria que tuvimos en aquella época, de hecho, por dar un ejemplo, tuvimos problemas con el abastecimiento de leche. Sí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno frente a esto? Bueno, dado que los ingresos petroleros en aquel momento eran tan grandes, decidió sustituir todo aquello que se dejaba de producir en Venezuela con importaciones. Eso lo permitía, como te digo, el alto ingreso petrolero. Ok, con el poco tiempo que tengo voy a acelerar esta parte de la historia que nos estás contando para preguntarte. Hemos seguido con bastante detenimiento y exhaustivamente la situación de tu país y por lo tanto lo que me interesa entender ahora es, después de las mesas de la verdad económica, de los estados de emergencia declarados por el propio presidente y de las reuniones que ha tenido el sector privado, lo que quiero entender es, estas últimas señales son en el contexto de qué tipo de respuesta que no ha habido o que está dando el gobierno. ¿Qué nos dices? Bueno, la verdad es que el gobierno se ha enfrascado en dar soluciones que no generan resultados. Ya vemos que cuando una política, por ejemplo, de control de precios no funciona, es decir, no garantiza el acceso de bienes básicos a la población, el gobierno, la respuesta es tratar de reempaquetar la medida del control de precios, diciendo que ahora sí lo va a lograr, que ahora sí lo va a hacer bien, y logra al final el mismo efecto. O sea, ha sido quizás... No ha logrado encontrar una solución o no ha logrado desenfrascarse de ese tipo de soluciones que están basadas en el control de los medios de producción. Y por lo tanto, ¿qué es lo que viene? ¿Estamos tocando fondo o todavía no, Daniel? Bueno, para darte, digamos, una idea de la magnitud de la crisis, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, estiman que el PIB venezolano este año va a caer entre 6% u 8% y es la peor caída de cualquier país del mundo este año. En el 2016, el país que va a tener la recesión más profunda es Venezuela. El país que va a tener la inflación más alta es
Venezuela. Entonces, eso revela que las malas políticas que hemos tenido durante años están dando un resultado catastrófico que ha derivado no solamente en la caída del sector industrial, sino en el fuerte deterioro del ingreso del venezolano, en el fuerte deterioro del bienestar social que ha incrementado la pobreza a niveles altísimos. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que la incertidumbre política no va a terminar, que estamos diciendo que los controles de precios no tienen un horizonte para modificarse, que los controles de cambios tampoco, y que incluso la aprobación de las divisas para los empresarios del sector no se va a hacer más eficiente, más rápido, porque no hay necesariamente dinero. ¿Todo esto me lo confirmas? Fíjate, Venezuela, te lo digo rápidamente, Venezuela necesita llevar a cabo un cambio institucional y económico si queremos retomar la senda de la estabilidad y la senda del crecimiento. Pero ojo, hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo que, digamos, no van a hacer que Venezuela se convierta ahora en un país súper productivo, pero que sí ayudarían digamos, a mejorar la situación, como por ejemplo reducir trabas burocráticas, como son por ejemplo las guías de movilización, que para mover una mercancía entre un estado y otro necesitas un permiso del gobierno, para poder importar cosas necesitas un certificado de producción, y hay una serie de restricciones. Mejorar el acceso a los insumos, puedes legalizar el mercado paralelo de divisas para mejorar el acceso a las divisas, puedes enfocarte, en vez de importar productos finales, como ha hecho el gobierno, que importa el café directamente de Nicaragua, puedes importar los insumos necesarios para que la industria nacional, que tiene una capacidad ociosa que no está usando de más del 50%, para que se produzcan en Venezuela, porque aquí se hace de una manera más productiva, o mejorar los incentivos a la producción, por ejemplo. Ok, pero ¿lo ves pasando o no lo ves pasando, Daniel? Esa es la pregunta. No, lamentablemente no. En el corto plazo el gobierno no ha dado muestras de tener una política, digamos, más abierta, más flexible en cuanto a, digamos, los incentivos a la producción. Bueno, pues esa es la parte que preocupa más todavía. Daniel Ragua es economista y es coordinador de proyectos especiales de ODH Grupo desde Caracas. Te agradezco muchísimo la oportunidad de entender el momento. Vale, gracias a ti por la invitación.